Probablemente estos sean los mayores capiteles del mundo antiguo. A una altura de 20 metros, aguantaban los techos del palacio más colosal de la antigüedad. Persépolis, la residencia del rey Darío, símbolo del poder y el esplendor del imperio persa. Darío hizo construir una vasta terraza en el centro, en las laderas de Querrahmat, el monte de la piedad. El imperio persa llegó a extenderse por 3 continentes, desde el Indostán hasta la costa occidental del Mar Negro, desde el Mar Caspio hasta Etiopía. Estamos a principios de abril, 13 días después de Nuruz, el Año Nuevo persa. Es habitual pasar estos días fuera de casa. La meseta de Persépolis goza aún de una agradable temperatura. Más tarde se volverá insoportablemente cálida. A los iraníes les gusta particularmente pasar la fiesta de Sizdah-e Bidar, el 13º día después del Año Nuevo, aquí en Persépolis. La gente ya se reunía en este lugar hace 2500 años, cuando el rey Darío levantó la ciudad. La tradición está tan arraigada que incluso en la República Islámica de Irán no es el calendario islámico, sino el preislámico el que determina el inicio del año. Todo aquel que puede pasa el día fuera de casa. Un espléndido picnic es el momento álgido de la fiesta, cuyos orígenes probablemente se remonten a la era aqueménida, la época en la que Darío, el rey de los persas, perteneciente a la dinastía aqueménida, ordenó construir Persépolis sobre el año 520 a.C. Persépolis es un lugar precioso, por eso todo el mundo lo visita, incluso desde el extranjero. Es un lugar muy agradable y hay unas vistas bellísimas. Es una especie de peregrinaje, especialmente durante el Sizdah-e Bidar. Todos los años venimos a Persépolis para el Sizdah-e Bidar, porque este lugar perteneció a nuestros antepasados. Visitamos este lugar para asegurarnos que nuestra memoria no desaparecerá jamás. Solo venimos aquí, el resto de las ruinas nos resultan indiferentes. Por eso no vamos. Persépolis fue construida en época de los reyes Ciro y Darío. Cuando los griegos declararon la guerra a los persas, vinieron aquí y lo destruyeron todo. Centremos nuestra mirada en la historia del imperio persa y de su capital, Persépolis. El Año Nuevo y la llegada de la primavera son motivo de celebración conjunta. La primera festividad del año se lleva a cabo en este lugar. Así los visitantes pueden recrear cómo era la vida hace 2500 años. La entrada es impresionante. 7 metros de ancho, con escaleras simétricas que llevan desde la llanura a la terraza de Persépolis, 15 metros por encima. Los escalones son bajos, posiblemente para facilitar la entrada a la terraza a los jinetes que llegaban montados a caballo. Tras un giro de 180 grados, las 2 escaleras se unen en una plataforma central ante una gran puerta. Dos puertas y 4 columnas, talladas en piedra caliza, siguen en pie. Las paredes ya no existen. Estaban hechas de ladrillos de arcilla secados al aire y no han resistido las inclemencias meteorológicas. Fue el rey Jerjes, el hijo de Darío, el que hizo construir la estructura de esta puerta. En la inscripción, el hijo alaba los edificios de su padre, diciendo que a él se debe buena parte de la belleza de Persépolis. Jerjes llama a la entrada la puerta de todas las naciones.
Enormes toros vigilaban la entrada, exigiendo respeto. Hasta hoy, la ciencia solo había conseguido reunir plantas de la edificación, detallados dibujos y una maqueta. Fueron obra de los arqueólogos Friedrich Krefter y Erich Smith, que empezaron a excavar una Persépolis medio enterrada en 1930. Hoy podemos disfrutar de una reconstrucción digital increíblemente fidedigna, tanto arquitectónica como históricamente. El mundo antiguo tenía color, de hecho era sorprendentemente colorista. No solo Oriente Próximo, sino también la antigua Grecia. Fragmentos de pintura, descripciones realizadas por los escritores clásicos y descubrimientos de referencia nos proporcionan las pruebas. Casi todos los edificios estaban decorados con inscripciones que, a pesar de sus arcaicas expresiones, nos ofrecen una valiosa información sobre el Imperio Persa y su capital. El almacén del Museo Pergamon de Berlín contiene una maqueta realizada por Friedrich Krefter, el iniciador de las excavaciones en Persépolis en 1935. Actualmente, la maqueta de Krefter está considerada como la más fiel de las reconstrucciones, así como la única que contiene una base científica seria. Los ejércitos de Alejandro, el rey de Macedonia, destruyeron Persépolis en el año 330 a.C., seguramente incendiándola. Aún así, las ruinas siguen siendo impresionantes. Si los pilares rotos, los frisos dañados, los restos de puertas y los relieves despiertan aún hoy nuestra admiración, ¿qué habrían provocado con su aspecto original hace 2500 años? Aquí antes no había ninguna fortaleza, la erigí por voluntad de Ahura Mazda y la construí para que durase, hermosa y fuerte, como pretendía. Darío hizo cincelar esta sentencia en la pared sur, cuando levantó Persépolis en los llanos de la meseta central persa alrededor del año 520 a.C. Abrieron canales en la roca, empezando por la parte superior, para conseguir el tamaño de piedra requerido. Era un trabajo terriblemente duro. Indudablemente fue el mayor proyecto de construcción del mundo antiguo, y el rey Darío fue su impulsor en la meseta de Persépolis, en las laderas de Kuerahmat, en el corazón de Persia. Persépolis iba a convertirse en el eje de su imperio, un símbolo de poder. Se construiría una terraza en las laderas de la montaña, de 300 metros de ancho y 455 metros de largo. Las enormes paredes exteriores tendrían 15 metros de altura. Fueron necesarios muchos artesanos. Los picapedreros eran jonianos y lidios, los orfebres eran de Media y de Egipto, los carpinteros lidios y egipcios, los hombres que trabajaban las baldosas eran babilonios. Así queda recogido en una inscripción en el palacio de Susa que se edificó al mismo tiempo. En ningún documento escrito se habla de esclavos. Sin embargo, hay documentos que describen un complejo sistema de salarios en el imperio persa. El rey Darío nunca llegó a ver la construcción finalizada. Sus sucesores le añadieron detalles, la completaron y la cambiaron. Persépolis llegó a su aspecto definitivo bajo el mandato del rey Artajerjes II, que gobernó hasta el año 337 a.C. 170 años después del inicio de la construcción, 7 años antes de que fuera destruida. Incluso en ese momento, hace 2500 años, la gente acudía en masa a Persépolis con motivo de las celebraciones del Año Nuevo. Había mucho que ver. Llegaban delegaciones de todo el imperio. Los palacios debían inspirar respeto y admiración entre los dignatarios de los pueblos de Oriente Próximo, obligados a pagar tributos. En Nuruz, el Año Nuevo persa, debían presentarse ante los reyes aqueménicos Darío, Jerjes, Artajerjes, para rendirles homenaje y ofrecerles presentes. Se han descubierto algunas tumbas superpuestas a la terraza, en las laderas de Kuerahmat. Esta tumba está en la montaña de Artajerjes III, rey de los persas desde el año 358 al 337 a.C. Los relieves son similares a los que vimos en los palacios, el dios Ahura Mazda reverenciado.
Los pueblos conducen al gobernante. Las tumbas son versiones en miniatura de los palacios. Esto nos brinda información importante sobre los métodos de construcción. Por ejemplo, cómo se unían las vigas de madera a los capiteles. En el centro de la mayor estructura de la terraza vemos un relieve especial, la tesorería, que se inició con Darío. En ella, el rey recibe a dignatarios del imperio. Tras él, el príncipe heredero. Por desgracia, su cara ha sido destruida. En la mano izquierda tiene una flor de loto, en la derecha, el cetro. Probablemente, la corona estuviera hecha de oro puro. El relieve se considera una obra maestra del arte aqueménido por su detallada composición de los objetos y la gente. Darío el rey declara: este es el reino que poseo, desde Escitia, más allá de Sogdiana, hasta Etiopía, desde India hasta Lidia. Esto está grabado en los estatutos de fundación que Darío había enterrado en los cimientos del Salón del Trono. ¿Cómo pudo un imperio tan grande durar tanto tiempo? Sin duda, este fue uno de los grandes logros de la historia aqueménida. Fundar un imperio tan grande y dirigirlo. Lo consiguieron porque poseían un sistema de organización y administración muy preciso y podían comunicarse rápida y eficientemente con diferentes lugares. Para ello necesitaban carreteras bien construidas. Necesitaban algún tipo de servicio postal para poder hacer llegar sus mensajes. Para garantizar el intercambio de bienes y un sistema financiero que funcionara, era necesario tener un sistema de pesos y medidas, nuevas monedas y la introducción de un año financiero. Un mensaje procedente de Sardes, actualmente Esmirna, no debería tardar más de 20 días en llegar. También intentaron no involucrarse demasiado en los asuntos culturales de las tierras conquistadas. Cada región disfrutaba de total autonomía religiosa y cultural. A los aqueménidos no les interesaba destruir el tejido cultural de una tierra. Esto hacía que gozaran de la lealtad de la población de la tierra conquistada. No tenían que ejecutar gente ni reclutar tropas. No expandían demasiado su zona de influencia. Se mantenían en los límites razonables que les permitían asegurar un gobierno eficaz. Por eso se mantenían en las fronteras del norte, el sur, el este y el oeste, y no avanzaban más. Su imperio abarcaba 3 continentes y con eso ya tenían suficiente. Se cuenta que Alejandro, después de que sus soldados arrasaran la terraza de Persépolis en el año 330 a.C., visitó las ruinas y no pudo dejar de sentir remordimientos. Desde Persépolis se dirigía un imperio ejemplar por su organización y su administración. Pero quizás lo más importante sea que se trataba de un imperio cuyos habitantes, incluso los de las tierras ocupadas, eran tratados con dignidad y tolerancia, especialmente en cuestiones religiosas y en el ejercicio y aplicación de la ley.